En Pasión por el Rayo Radio te ofrecemos toda la actualidad del Rayo Vallecano con las voces de los protagonistas. El mejor análisis de la jornada, las ruedas de prensa, las declaraciones de los jugadores, nuestra opinión. Y todo ello con el sello inconfundible de Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. Lunes noche empieza el show. En clave de franja te espera ya. Noticias frescas te traerá. En Pasión por el Rayo Radio. Franja roja en el corazón. Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Enclave de Franja, bienvenidos a Pasión por el Rayo Radio. Los saludos de Miguel Ángel Tejeda. Es un placer estar con todos vosotros en este lunes 22 de septiembre, 9 de la noche, en directo, como siempre, desde Enclave de Franja y desde Pasión por el Rayo Radio para hablar de la actualidad del Rayo Vallecano. Gracias por estar ahí. Los saludos de Miguel Ángel Tejeda, dispuesto y preparado para vivir otro programón que tenemos preparado hoy, para hablar de ese empate del Rayo ante el Celta, para hablar del próximo partido del miércoles, es decir, pasado mañana ya volvemos otra vez a la actividad, en este caso en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid, para escuchar a los protagonistas y para charlar con el capitán, sí, con Óscar Valentín. Estará en unos minutos con nosotros aquí en directo en la radio. Y por supuesto estará Nacho Herrero y nos vamos a pegar un viajecito hasta Vigo para hablar con unos amigos que tenemos allí, para que nos cuenten un poco cómo vieron ese partido entre el Rayo y el Celta. Este es así, a grosso modo, el menú del programa de esta noche. Si estáis preparadas y preparados, nosotros sí, empezamos. Pues aquí estamos, para contaros que el Rayo empató ante el Celta con gol de Jorge de Frutos, que sirvió para igualar el 0-1 anotado por otro de los habituales verdugos del conjunto vallecano, Borja Iglesias. Íñigo introdujo cambios en todas sus líneas ante el maratón de partidos que tendrán que afrontar tanto en Liga como en Conference League, y después más adelante llegará también la Copa del Rey. Vaya final de año que nos espera, ¿eh? Debutaron en Vallecas el delantero Alemão y el extremo Samu Becerra. El miércoles el Rayo visitará al Atlético de Madrid en el Metropolitano y el domingo recibirá la visita del Sevilla en Vallecas.
Además, esta tarde, hace bien poquito, hemos conocido el precio del abono de la fase de liguilla de la Conference. Costará 60 euros, precio único, independientemente de la zona del estadio en la que estés ubicado o la categoría del abono actual. 60 euros por los 3 partidos de la Conference. Y en clave del resto de equipos, el femenino perdió en medio de la polémica arbitral, el juvenil goleó al Valladolid para sumar sus 3 primeros puntos en 2 jornadas y el filial ganó al líder, el Real Madrid C, por 3-2. Cinco minutos por encima de las 9 de la noche, así empieza En Clave de Franja. A la vuelta de unos minutos estamos con el capitán del Rayo, estamos con Óscar Valentín, que nos espera ya. Hola, soy Jesús Diego Cota, es jugador del Rayo Vallecano y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Soy Jesús Diego Cota y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Crónicas, entrevistas, partidos en directo, actualidad, afición. Esto es Pasión por el Rayo Radio. Vívelo con nosotros. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Lo digo siempre. En clave de franja, en pasión por el Rayo. Lo digo siempre, que disfruto haciendo esto, que disfruto los lunes por la noche, los domingos en el estadio, el sábado, el viernes, cuando juega el Rayo, desde hace un montón de años, y aquí seguimos al pie del cañón, y seguiremos. Y más en un año como este, que estamos aquí a la vuelta de la esquina ya con la Conference y que no podemos despistarnos del día a día, que no nos podemos despistar de la Liga, que es lo más importante y que todos queremos que el Rayo se mantenga en Primera División un año más. Y si puede ser más cerquita de arriba que de abajo, mucho mejor. Y cuanto antes, bueno, ya lo sabéis, ¿no? No os voy a hablar de la teoría, ya nos la conocemos todos. Y en esta pequeña emisora, en este programa En Clave de Franja, nos gusta empezar todas las temporadas esta rueda de entrevistas que sabéis que hacemos pues casi todos los lunes con el capitán del Rayo, y así lo vamos a hacer también hoy. Protagonista en Clave de Franja. Pues no esperamos más. Óscar Valentín, muy buenas noches, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenido a tu casa, bienvenido a Pasión por el Rayo Radio, En Clave de Franja, en un año muy bonito y muy ilusionante para todos. Sí, sin duda, creo que es un año muy especial, que no sé si volveremos a vivirlo, pero bueno, hay que disfrutarlo cada minuto, cada partido del equipo. Empezamos por lo más cercano, si te parece, por ese empate de ayer ante el Celta. Cuéntanos un poco cómo lo viste tú desde dentro, porque te tocó jugar, y luego entramos un poco más en detalles sobre cómo estuviste y demás, pero el partido, ¿cómo lo viste? Bueno, creo que fue un partido que más o menos se dio el plan de partido que pensábamos, un partido que iba a ser
pues de idas y venidas, en que en cualquier momento pues cualquiera podía abrir el marcador, pero es verdad que yo creo que el partido, sobre todo la segunda parte, pues en cuanto conseguimos empatar, si alguien quizás se debería haber llevado la victoria, eso hubiese sido el Rayo, pero bueno, yo creo que el resultado más o menos es un empate justo, aunque a nosotros nos sabe a poco. Y además tú vuelves a la titularidad. ¿Cuáles fueron tus sensaciones? Bien, la verdad que bien. No es fácil. Bueno, llevaba mucho, creo que desde el Valencia de la temporada pasada sin jugar de titular en Vallecas. Ujú. Y bueno, pues jugar 90 minutos siempre es bueno para el jugador y bueno, poco a poco pues me sirve para encontrarme bien, para ir cogiendo ritmo, que bueno, que es verdad que últimamente pues no estoy contando con los minutos que uno quiere. Qué pena esa pared que tiras y que se te queda un poquito atrás, ¿eh? Yo ya te veía marcando gol y diciendo, bueno, que se va a venir aquí a celebrarlo con nosotros. Sí, bueno, ojalá llegue ese día ansiado, que la verdad que es algo también que pienso mucho en ese gol en Vallecas, que llegue algún día, espero meterlo antes de retirarme. Eso seguro que va a llegar, Óscar. Por cierto, una curiosidad, en el último chequeo médico te han encontrado ya el tercer pulmón. Explícame un poco, la verdad, porque yo todavía estoy alucinando. ¿Cómo es posible que un jugador esté en todas partes todo el partido? Defendiendo, creando juego, retrasando posición para recuperar balones, volviendo a iniciar jugada. Que en serio, que te digo en serio lo del tercer pulmón. Mm. Bueno, yo creo que ha sido siempre una de mis características. Al final siempre he sido un jugador con mucho recorrido y bueno, pues intento aportar en todas las facetas, como tú has dicho, tanto defensiva como ofensivamente. Increíble, la verdad, partidazo, te felicito, en serio, Muchas porque gracias, me gracias, Miguel. pareció genial. Decías antes lo del gol, a partir del gol el Rayo estuvo muy cerca de conseguir esa victoria. Fue un auténtico vendaval. Es verdad que habíais tenido esa fase en la que habíais estado sufriendo y le decía yo a Íñigo en la rueda de prensa que fue un partido en el que el efecto gol, fíjate si se notó, primero el suyo dándole a ellos alas y hundiéndoos un poco a vosotros, y cuando el estadio se vino arriba y ese empate os llevó en volandas, ¿eh? Sí, sin duda, y sobre todo en primera, creo que hay distintos partidos dentro del partido y como tú has dicho, los estados emocionales van cambiando y muchas veces un gol cambia totalmente la dinámica del partido, da igual que tú estés dominando, da igual que te estén dominando, al final. Pues eso, lo que has dicho tú, parece que el 0-1 que encima viene ahí de un rebote, de una Sí. jugada de un poco con mala fortuna, pues nos iba a decaer un poco el ánimo, pero ese empate de frutos pues hizo todo lo contrario, que fue que venimos arriba, Vallecas también se vino arriba y parecía pues que el 2-1 estaba mucho más cerca que el 1-2. Habrá quien piense que soy muy pesado con lo del ambiente, pero que sinceramente que yo no sé cómo lo vivís vosotros que estáis a otras cosas durante el partido, pero yo que estoy ahí abajo también, me has visto, hay momentos en los que se me pone la piel de gallina de lo emocionante que es escuchar cómo ruge Vallecas. O sea, lo de ayer después del gol de Jorge de Frutos, espectacular. Sí, muy contentos, sobre todo pues pues todos, cuerpo técnico, plantilla al final, que se viva otra vez el ambiente que caracteriza a Vallecas, que yo creo que no lo vives en otro campo, no lo digo porque sea nuestro estadio y nuestra afición, pero es verdad que el ambiente todo el mundo que va me lo dice, amigos que invito, gente que no ha ido nunca al estadio, siempre dice lo mismo. Y yo creo que es algo de admirar y lo que tú dices al final, que metes el empate, se viene el estadio abajo, es sin duda una fuerza que te da para seguir, aunque las piernas no te vayan. ¿Cómo habéis vivido los problemas en el césped de Vallecas, en la ciudad deportiva? Otro destierro que todos los años toca, esta vez a Las Rozas, algo que se repite año tras año. Bueno, creo que no es fácil para nosotros nuestro día a día, porque al final el futbolista lo que busca es pues tener tu rutina, tener tu centro de trabajo, que te intenten trastocar lo menos posible. Luego también, pues bueno, pues
a nivel físico también eso afecta. El estar en un campo entrenando un día, luego ir a otro, pues al final acaba afectando. Pero bueno, sabemos las dificultades que tiene el club. Yo creo que al final el principal problema es que en la ciudad deportiva pues solo tenemos un campo de entrenamiento, cuando bueno, otros equipos pues seguramente dispongan de más campos. Entonces, bueno, en el momento que hay un problema en ese campo, pues todo se dimensiona. Claro, el estadio pues al final tampoco lo puedes machacar, no puedes ir allí a entrenar y a jugar partidos. Entonces, bueno, pues la solución fue ir a Las Rozas para dar descanso a los dos césped. Y bueno, pues cosas que pasan aquí en el Rayo que no deberían de pasar, y como te he dicho, que al final creo que el jugador tiene que estar más tranquilo, tener una rutina de campos de entrenamiento y del día a día. Pero bueno, ya creo que la cosa se ha solucionado. Ya se vio también que el campo estaba mejor, Sí, el estadio de Vallecas, sí. y bueno, ojalá encontremos esa estabilidad que el grupo necesita. ¿Habéis hablado con el presidente de todo esto y de todos los problemas que hay actualmente en el club? Sí, pero bueno, yo pienso que el primero que sabe que el césped está mal es él. Yo creo que él sabe perfectamente cómo es un campo de primera división. Nosotros, bueno, yo llevo ya muchos años aquí, sabe cuando el césped de la Ciudad Deportiva está bien, sabe cuando el césped de la Ciudad Deportiva está mal, porque nosotros, pues cuando en nuestro día a día vemos cosas que no están bien, se lo hacemos saber. Y bueno, yo creo que él intenta dar soluciones rápidas, y eso es lo que él intenta. Al final es difícil porque tienen, pues bueno, una empresa de césped, una empresa que él está pagando, y bueno, pues a lo mejor a veces no tiene el servicio deseado. Y del resto de cosas, habéis tratado también temas relacionados con la afición y con esa huelga y con cómo está el tema del estadio. No sé, todas las demás cosas, cuéntanos lo que hasta donde puedas como capitán del Rayo. Sí, bueno, no hasta donde pueda, sino que yo creo que la gente al final tiene que entender que nuestra posición es complicada. El presidente es el gestor de la empresa, nosotros somos los trabajadores, y bueno, al final, obviamente, como he dicho en muchas otras entrevistas, pues yo haría las cosas de otra forma. Pero cada uno tiene una forma de gestionar diferente. Y eso es lo que tenemos que respetar, nos guste o no nos guste. Pues esto es lo que hay al final. Los jugadores, como te he dicho antes, siempre le intentamos transmitir un poco el sentir de la gente, en este caso, como has hablado de la huelga. Y Ujú. bueno, pues él al final es el que tiene que valorar todo. Y la verdad que la plantilla hace todo lo que está en su mano para sobre todo tirar hacia adelante, y que lo deportivo pues funcione. Ujú. La última en ese sentido, hoy hemos conocido que aparte de la subida del abono general para los aficionados, tienen que pagar 60 euros más por los 3 partidos de la Conference. Ujú. No sé cómo lo veis vosotros desde vuestra posición. Bueno, como te he dicho antes, yo creo que yo haría las cosas de otra forma, pero es verdad que si nos ponemos a pensarlo en frío, obviamente yo pienso que todo el quemazón viene de atrás, viene pues eso de quizás tener un poquito más en consideración al aficionado. Pero si nos ponemos a pensarlo en frío, son 20 euros por partido de un Rayo jugando en Europa, que Miguel, entre tú y yo, vas al campo, un campo de tercera división, y te lo cobran. Ya. Vas a cualquier partido, y ya, desgraciadamente, el fútbol se ha Ujú. vuelto muy caro. Para mí el fútbol tiene que estar mucho más barato. Bueno, tienes el ejemplo de estadios en Alemania y Sí. en estos países que es una pasada. Pero creo que eso aquí no va a llegar, porque al final esto es oferta y demanda, y tú el precio que pones la entrada, si se paga, pues esto es lo que hay. Ya, ya. Y entonces, sinceramente, a mí me parecen precios que están al nivel
que está el Rayo, porque como te digo, a cualquier campo de tercera división que vayas, incluso a mi pueblo, vas a mi pueblo a un partido y ya te están cobrando 10 euros, ¿sabes? O sea, Ya. El- es algo, creo que es dentro de lo que está dentro del mundo del fútbol. Lo Sí, que pasa que yo creo que todo viene de una espiral, de una bola que al final una mochila que creo que se va cargando y ya cualquier decisión se va siempre a mirar mal. sí, lo último sobre esto que venimos de la subida del abono general convirtiéndolo en los más caros de la historia, precisamente por esto Eso es. de estar en Europa y demás, y bueno, pues luego hay que sumar esos 60 euros que como tú dices, pues al final son 3 partidos europeos. Bueno, dejamos aparcado ya ese tema si te parece, volvemos al fútbol. Decía yo, bueno, hemos jugado contra el Celta hace nada y ya tenemos la cabeza puesta en que el miércoles tenemos que ir al Metropolitano y después recibir al Sevilla. No sé si da tiempo a celebrar una victoria, a pensar en los errores que hemos cometido en el partido anterior o a planificar ya el siguiente encuentro. Sí, esta temporada nos tenemos que acostumbrar a este tipo de semanas porque de aquí a diciembre, Sí. bueno, estuvimos mirando el calendario y es cuando empiece la Copa también, pues van a ser semanas así. Yo creo que lo importante es que se intente estar todos disponibles y al 100%, que saquemos la mejor versión de cada uno y bueno, lo que has dicho tú, no da tiempo ni tanto para lo bueno como para lo malo, ni a celebrar una victoria porque ya te viene un partido importante y ni a pensar en la derrota, ni que te afecte la derrota porque tienes otra oportunidad rápido. Entonces creo que ahí nos tenemos que reponer rápido para intentar competir los partidos al 100%. Venga, ahora que no nos oye casi nadie, el Atlético de Madrid que está como está, ¿le metemos mano ya esta vez? Bueno, nunca te puedes fiar de este tipo de equipos con tanto potencial. Además, el Atleti es un equipo que no se nos da muy bien porque creo que es el único equipo que no hemos ganado en los últimos años. Es verdad que es el que no se nos resiste. Y bueno, cuando estos equipos vienen así de dolidos, que las cosas no les están saliendo, yo creo que son más peligrosos todavía. Ya, y el Sevilla, que no me lo quiero saltar, pero es que tengo unas ganas locas de llegar a lo siguiente. Entonces, bueno, una pinceladita del Sevilla rápido y pensamos ya en lo que viene después, ¿te parece? Sí, el Sevilla va a ser otro partido muy, muy complicado en casa, como creo que son el 100% de los partidos en Primera División, que hay que valorar las victorias, que cuesta mucho ganar y bueno, ojalá pues en casa llegue esa primera victoria de la temporada contra el Sevilla. Venga, ya he llegado a la Conference. Nos vestimos de Europa, de Conference League. ¿Te suena de algo Esquendilla? Ya. No, va a ser una competición que además yo creo que es muy bonita por el tipo de equipos que vienen y sinceramente creo que también va a ser competitiva. Tenemos en la cabeza que van a ser equipos, pues eso, de un nivel bajo, de tal, pero bueno, son los mejores en sus países y por algo será. Sí, sí, y fíjate que con el ensayo general contra el Neman, que parecía que iba a ser un paseo, no fue tan fácil, ¿eh? Es verdad que luego aquí en Vallecas, ya cuando el partido entró en la dinámica buena, pues sí, el Rayo fue superior y en la eliminatoria general pues fue superior, pero no era fácil y venía de la primera ronda el equipo bielorruso, ¿eh? Sí, 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 al final el fútbol es un 11 contra 11 y aquí no valen ni presupuestos, ni la historia del equipo, ni lo que sea. Al final son 90 minutos y puede pasar cualquier cosa. Creo que el fútbol hoy en día está muy, muy igualado. No hay diferencia apenas entre equipos y bueno, yo creo que un equipo que esté bien trabajado te pone las cosas difíciles. ¿Te imaginas ya el ambiente de esos partidos europeos aquí en Vallecas? Sí, 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 sin duda. Sin duda lo hablo con mucha gente. Obviamente tenemos que jugar la fase de grupos, pero me imagino unos octavos, unos cuartos de final, unas semifinales Buah. en Vallecas y bueno, yo creo que
que es algo de esto como las grandes noches, ¿no? de Vallecas que hemos vivido. Óscar, una curiosidad, no sé si lo tenéis decidido ya, pero el tema del brazalete, que en la primera ronda lo llevó Óscar Trejo, y con esa deferencia hacia pues un hombre histórico, por supuesto, en el Rayo Vallecano, y que todavía está aquí y que tenía que estar para jugar en Europa, no sé si lo tenéis decidido para los siguientes o cómo va a ser eso. Sí, a ver, decidido está. Obviamente, sí. Vale. Obviamente a la plantilla, y bueno, a mí personalmente me encantaría que siguiese llevando el brazalete en Europa, Trejo. Yo creo que también es una forma, creo que hay muchas formas de reconocerle todo lo que ha hecho por el club, pero bueno, por nuestra parte creo que es un detalle muy bonito hacia él, creo que es algo que él va a recordar toda su vida, porque el Rayo es el club de... pues eso, que le ha marcado su vida profesional, y verse pues en unos años, cuando vea las fotos jugándolo en Europa con el Rayo y el brazalete, creo que tanto él como su familia y toda la gente que le queremos, pues va a ser algo muy, muy, muy emotivo. Pues es algo que dice mucho también en tu favor, ¿eh? Sin duda alguna. Sí, porque estamos hablando de lo que estamos hablando de Europa, estamos hablando de que tú eres el capitán, y tener ese gesto con un hombre como Trejo seguro que te lo agradece muchísimo, y toda la afición te lo agradece también, y te da todo su apoyo. Óscar, no sé, último mensajillo para la gente. Bueno, nada, la gente, sobre todo, pues bueno, yo creo que de parte de la plantilla estamos con ellos. Siempre creo que hemos demostrado que hemos tenido muchos detalles con ellos. Creo que queremos que siga esta buena unión. No sé si la afición ha encontrado alguna vez tanta cercanía en una plantilla, pero bueno, yo personalmente como jugador nunca la he tenido con otra afición, y bueno, pues ojalá pues sigamos todos de la mano, y que para lo que para ellos son problemas, pues que ojalá nosotros hagamos que se evadan de esos problemas. Óscar Valentín, capitán del Rayo, muchísimas gracias, es un placer, sabes que te queremos muchísimo en esta casa, y seguro que vamos a disfrutar este año con la Liga, con la Conference, con la Copa del Rey, absolutamente con todo. Un placer, gracias por estar esta noche también en directo aquí en Enclave de Franja y en Pasión por el Rayo Radio. Muchas gracias, Miguel, y nada, que sigáis vosotros igual como estáis, y que lo sigamos viendo muchos años. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo, chao, Adiós. chao. Hola, soy Alicia, exjugadora del Rayo Vallecano, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Puedes esperar a que te lo cuenten o puedes verlo por ti mismo. Pasión por el Rayo Radio. Puedes escuchar lo que te digan o puedes opinar tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo Vallecano. Compruébalo tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. Toda la actualidad del Rayo en Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Estás escuchando Pasión por el Rayo, Pasión por el Rayo, por el Rayo Radio. Bueno, pues hemos estado hablando ya con el capitán del Rayo, con Óscar Valentín. Un placer, como siempre, tener a gente como él, siempre lo decimos y lo seguiremos diciendo. Gracias, gracias de corazón. Y decía antes que hoy vamos a viajar, que nos vamos hasta Vigo, que nos vamos hasta la taberna celtista,
donde nos espera ya David Martínez, al que saludo y le doy las buenas noches. Bienvenido a Enclave de Franja, bienvenido a Pasión por el Rayo Radio. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal, chicos? Un saludo y un abrazo muy grande aquí desde Galicia. Bienvenido a Pasión por el Rayo Radio para charlar un poquillo de cómo visteis el partido, de cómo visteis ese empate, otro empate para vosotros, que estáis abonadísimos al empate a 1 y bueno, pues al final contentos porque, como decía Claudio, quizá el Rayo, y esa no fue nuestra impresión, ahora nos dices la tuya, mereció un poquito más que el Celta ayer. Sí, a ver, yo compro también un poco lo que dijo Giraldez, porque vimos un Celta que jugó la temporada pasada, en nuestra opinión, ¿no? Desde donde vemos nosotros, que jugó mejor que el rival, el Rayo en este caso. Y la temporada pasada, pues nos ganasteis vosotros, y jugando nosotros mejor. Y este año, jugando pues a un juego que no estamos acostumbrados, fuimos muy a vuestro tono y empatamos. O sea, quitamos algo jugando a un juego que no estamos muy acostumbrados a ello. Bueno, al final reparto de puntos que no deja satisfecho a ninguno en la clasificación, pero bueno, que os pone ya a vosotros mirando para la Europa League y a nosotros pensando todavía en el Metropolitano, en el Sevilla y después ya sí en la Conference. Sí, la verdad es que, a ver, yo pienso que salir vivos de Rayo, o sea, de Vallecas, es un plus también para afrontar la primera jornada el jueves contra el Stuttgart. Ilusionante, porque vamos a tener allí 1,000 y pico de aficionados animando a nuestro equipo y yo pienso que el puntuar, a ver, sí que son 5 empates y es un poco a 1, están por encima, es un poco chocante, pero el puntuar, salir vivos de Vallecas nos viene muy bien. David, ¿cómo vivisteis vosotros el tema de las entradas, o mejor dicho, de las no entradas, porque las tuvo que devolver el Celta de Vigo en la zona visitante, pero después, y yo se lo comentaba en la rueda de prensa al propio Claudio, hubo muchísima gente de Vigo, muchísima gente del Celta y un ambiente espectacular en Vallecas, con o sin separación de aficiones, con o sin zona visitante, un ambientazo en el estadio de Vallecas. Es que yo lo digo con todos los compañeros y lo digo con todas las aficiones y yo el año pasado fui tanto a Valladolid como a Getafe y hay gente buena en todos lados, y también hay el típico tonto, pero esto lo tenemos que normalizar entre aficiones, ¿sabes? O sea, esto, yo pienso que el fútbol es esto, es el no poder conseguir una entrada online, tener que hacerle a alguien cola al celtista de turno o tener que irte allí y presentarte a primera hora para poder encontrar una entrada o buscarte la vida desde aquí, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, para Getafe, me puse en contacto con un abonado de Getafe. Sí. O sea, claro. Es lo bonito del fútbol. Tenemos que normalizarlo. Sí, la pena es que haya que llegar a esto, ¿no? Que haya sitios y haya estadios en los que primero uno no puede comprar las entradas online, que ya lo hemos criticado muchas veces aquí y no somos cómplices absolutamente de nada. Y por otro lado, que no haya una zona habilitada para que la gente pueda estar tranquila y entonces se tengan que devolver las entradas desde la localidad de turno y que la gente no tenga que estar, como tú dices, haciendo cola o llamando a no sé quién que conoce de algún viaje. Bueno, estas cosas que estamos viviendo ahora y que sí que hay que normalizar el tema del ambiente, pero denunciar o criticar las cosas que no se están haciendo bien. Sí, tal cual. Yo, a ver, yo en cierta parte, pues igual, perdona la palabra, pero un poco chapuzas, en plan, me siento reflejado en el Celta ya de hace unos años, que nos pasaba eso, que la página se petaba, que no podías comprar nada, que cuando podías ya no había entradas, un descontrol. Claro. Y en pleno año 2025... Aquí no tenemos ni página para poder entrar, o sea que imagínate, claro, ya lo sabes. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo ves al Celta de cara a la Liga esta temporada? Supongo que ilusionados, a pesar de que el inicio pues no ha sido el mejor, igual que el nuestro en cuanto a resultados, y a esperar, ¿no?, que sea otro gran año como el que vivimos la temporada pasada, que al final los dos equipos, pues fíjate, llegaron a la última jornada peleando que si uno entraba en Europa League, que si otro entraba en la Conference, que los dos se podían quedar incluso fuera, con Osasuna de por medio. Bueno, un final de temporada espectacular también.
Sí, a ver, yo el equipo, lo comentamos estos días, ¿no? Que la gente hay mucha gente que es pesimista, está preocupada, tal, resultados que al final no llegan. Pero a ver, si esta es una mala racha, yo se la compro, esta mala racha de cualquier año, ¿sabes? O sea, el equipo juega bien, el equipo sigue quitando canteranos, o sea, es un precio que estamos pagando de gente que igual le falta esa experiencia, ¿sabes? O sea, yo el equipo lo veo muy bien, o sea, iban a llegar los goles, iban a llegar los delanteros que se enchufen, o sea, lo que te quiero decir es que esto en cualquier momento va a explotar. Y lo de terminar, ya veremos cómo terminamos. Yo siempre estoy contando, restando para salvarnos, para confirmar la salvación, ¿sabes? Uh-huh. Y una vez ahí, ya sabes, pues ahí ya soñar. Pero primero vamos a certificar la salvación en febrero, a poder ser. Bueno, pues en eso estamos, yo creo que tanto vosotros como nosotros. Primero en asegurar la permanencia en Primera División, en pasar un buen año, en disfrutar de este periplo europeo. Vosotros estáis más acostumbrados, creo que hace 9 años, si no recuerdo mal, que fue vuestra última participación. Nosotros la única que hemos tenido fue hace 25, con lo cual imagínate cómo está el barrio. Y a partir de ahí, pues a disfrutar cada partido, cada viaje, cada retransmisión en nuestro caso y cada charla en vuestra taberna, ¿no? Cada semanita. Sí. A pasarlo bien, disfrutar del equipo, disfrutar del fútbol y disfrutar de aficiones también como vosotros y como otras maravillosas que tenemos en el fútbol español, aunque no lo pinten así en la televisión. Muy bien, pues David Martínez, Taberna Celtista, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito aquí en la radio, en Enclave de Franja y en Pasión por el Rayo Radio. Os deseamos lo mejor. Fue un espectáculo ayer, tanto en el césped como en la grada, y seguro que para la vuelta, y ya lo vivimos el año pasado en el partido de la penúltima jornada, pues también allí en Vigo esperemos que sea una auténtica fiesta del fútbol y que las dos aficiones pues puedan disfrutar del fútbol. Gracias por estar con nosotros en directo aquí. Gracias a vosotros, un abrazo enorme y os esperamos aquí con los brazos abiertos en Vigo, ¿vale? Un abrazo, buenas noches. Buenas noches, hasta luego, chao. Hola, soy Francisco Medina Luna Piti, exjugador del Rayo Vallecano y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Puedes esperar a que te lo cuenten o puedes verlo por ti mismo. Pasión por el Rayo Radio. Puedes escuchar lo que te digan o puedes opinar tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo Vallecano. Compruébalo tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. Toda la actualidad del Rayo en Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo Radio. Que arden, pedras de las historias guardan, o vento fala palabras de sal, baixo as sombras hay una verdad oculta nas ruas nunca dormidas, os sonhos aquí son fume no mar. Pues el resumen que podemos hacer del Rayo 1 Celta 1 es el de un partido que tuvo varios partidos. En la primera mitad 2 equipos nivelados, con el Rayo jugando más a lo que le gusta y con el Celta impreciso, dubitativo, pero buscando su sitio sobre el terreno de juego. Con ocasiones contadas para unos y para otros, acababa todo en empate a 0. Y en la segunda parte vivimos 2 partidos diferentes. El primero tras el churrigol, por llamarlo de alguna manera, de Borja Iglesias, que en un saque de esquina se encuentra con el balón y casi sin querer se va para adentro. Borja Iglesias siempre marcándonos. Es que de verdad hay algunos jugadores que vaya tela.
A partir de ahí el Celta mandaría con mucha superioridad. El Rayo acusó muy mal, pero que muy mal el golpe, y estuvo a merced de los gallegos durante, yo diría que unos 20 minutos, hasta que tras una recuperación en el centro del campo, el balón le llegó a Pep, que lo filtraba para Álvaro y de primeras la ponía para la llegada de Jorge de Frutos, que hacía el 1-1, y el Estadio Vallecas se venía abajo. Ahí el partido volvió a girar y el Rayo, con el apoyo de la grada de Vallecas, se fue arriba en busca de la victoria. Álvaro la tuvo en un remate que salvó el portero celeste, de Frutos en un mano a mano que lo estrelló contra el portero también, y después Alemão, que se estrenó junto con el joven Xavi Becerra en casa y que estuvo también muy cerca, muy cerquita del gol. El partido ya era un monólogo del Rayo, que no pudo redondear su gran momento y que en los minutos finales tuvo que defender las últimas llegadas de los de Claudio Giraldez. Reparto de puntos que sabe mejor al Celta que al Rayo, por lo que decíamos ahora con nuestro amigo David Martínez de la Taberna Celtista. Y un Rayo que mereció más y que, como hablábamos con Óscar Valentín, ya piensa en intentar asaltar el Metropolitano, en recibir al Sevilla y en vestirse de gala para la Conference. Hola, soy Simón Guix, exjugador del Rayo Vallecano. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio también te acompañamos en las redes sociales. Síguenos en X, @Pasión por el Rayo, en Facebook, @Pasión por el Rayo, en Instagram, Pasión X Rayo, en TikTok, Pasión por el Rayo, y en YouTube, PX Rayo. El Rayo juega en las redes sociales y Pasión por el Rayo también. Te esperamos. Estás escuchando Pasión por el Rayo, Pasión por el Rayo, por el Rayo Radio. Franja, en Pasión por el Rayo Radio, con Miguel Ángel Tejeda y Nacho Herrero. Pues 42 minutos por encima de las 9 de la noche, en directo en Enclave de Franja, en Pasión por el Rayo Radio. Ya hemos hablado con Óscar Valentín, nos hemos ido hasta Vigo para visitar la Taberna Celtista y hablar con nuestros amigos del Celta. Hemos analizado de aquella manera, a mi manera, ese empate a 1 ante el Celta. Todavía nos queda escuchar a los protagonistas, a los dos técnicos, a los jugadores, pero antes quiero el análisis de Nacho Herrero. Y como de costumbre, pues le saludo ya. Nacho, muy buenas noches, bienvenido. Hola Miguel Ángel. ¿Qué tal estamos? Pues mira, dándole al botón de publicar. Así estamos. Publicar, a ver, cuéntame qué estamos publicando. Las declaraciones de Óscar Valentín. Todo tenemos la inteligencia artificial, PXRIA, entonces sí. Aquí lo hace todo menos el botón de publicar. Ya tienen nuestros oyentes, ya tienen nuestros podcasters la posibilidad de leer la entrevista en pasionporelrayo.com de Óscar Valentín con el titular: me encantaría que el brazalete de capitán en Europa lo siguiera llevando Trejo. Buah, vaya, es que es un crack, de verdad que no podemos ocultar el cariño que sentimos por algunos futbolistas. Yo creo que se lo ha ganado a pulso también, por su trato con nosotros durante muchos años y por estar siempre disponible, por nunca eludir ningún tema, ninguna pregunta, por estar siempre ahí. Bueno, ¿qué vamos a decir de Óscar Valentín, no? Sí, y además es que no se ha cortado en ningún momento ni un pelo en opinar sobre lo que tiene que opinar, que obviamente el tema del césped les perjudica claramente, porque lo que quiere el futbolista es estar en su vestuario donde tiene sus cosas, donde conoce al personal, donde sabe dónde tiene que las botas, donde tiene la ropa, donde tiene las toallas, donde puede ir al baño, donde tiene su música, donde tiene sus cosas, que obviamente que el césped del estadio pues que tampoco aguanta, porque a él le gustaría que se gestione de manera y no se gestione,
gestiona, viene a decir que es impropio de un club de primera división tener solo un campo de césped natural para entrenar, pero que él ni aquí ni corta, ni pincha, ni manda, porque ya sabemos quién es el que aquí gestiona. Y luego también ha dado su opinión, y esta es su opinión, acerca de lo que a él le parece el abono de la Conference. Probablemente no sea una opinión muy popular entre el rayismo, pero la ha dado. Y oye, esa sinceridad por lo menos también se agradece. Está claro. Bueno, pues lo dicho, que no rehuye temas y que ha dado la cara también, porque sabes que nos gusta empezar esta ronda de entrevistas en los Enclave de Franja. Este es el número 3 de la 9ª temporada, hacerlo con el capitán, aunque, como tú dices en el titular, en la Conference el capitán es Óscar Trejo. Sí, y fíjate que lo hablábamos, yo creo que no sé si fue la semana pasada o hace 2, que en algún momento quizá incluso los propios capitanes también harán este gesto, pero al revés, que sea Óscar Valentín en algún momento en el que Trejo se retire del campo, el que lo lleve, no sé cómo lo harán, ¿te acuerdas que lo comentábamos? Sí. Pero va a haber esas fotos también de Óscar Valentín jugando una competición europea, que él ya lo ha dicho, probablemente no sabemos si volveremos a verlo, ojalá que sí, y ojalá que sea más pronto que lo que nos ha costado 25 últimos años. Pero yo creo que si Trejo lo merece por todo lo que ha significado el club para él, no creo que esa frase tenga que ser muy distinta de futbolistas, por ejemplo, como Óscar Valentín o incluso Isi, Álvaro García o Bayú. Creo que en algún momento esos 4 capitanes deberían de portar el brazalete en algún momento y también salir en la fotografía. Sí, ten en cuenta que bueno, para que Óscar Trejo sea el capitán en todos los partidos tiene que jugarlos todos, y ya veremos también un poco la cuestión deportiva, la gestión que hace el técnico Íñigo, y cómo se llevan esos 3 primeros partidos que tenemos en casa, y que hay que contar con que hay otros 3 fuera. Es decir, es que el Rayo juega 6 partidos europeos en nada, en 4 días, como aquel que dice. Sí, claro, y que en algún momento no dudo de la capacidad física de Óscar Trejo, pero probablemente en los 90 minutos de esos 6 partidos es difícil que los pueda llegar a jugar. Entonces en algún momento el brazalete va a tener que pasar de capitán virtual, por así decir, a uno de los 4 existentes, y yo creo que esa imagen va a estar, pero ellos lo tienen muy claro. Ellos tienen claro que esto no es algo además que se queda solo en lo simbólico, es algo que es una recompensa para ellos, para como jugadores, e incluso para la propia afición, que yo creo que es otra de las frases bonitas que ha dicho al nada más empezar la entrevista, que es que en un año como este debemos disfrutar cada minuto y cada segundo de partido sin que, esto lo aporto yo, sin que nada ni nadie nos lo amargue. Sí, en línea con alguna columna de opinión que ya he lanzado también aquí, y que hay que disfrutar de este viaje, hay que disfrutar de estos partidos, de este año, de este equipo, de lo que está consiguiendo este equipo, de dónde nos está llevando, y eso hay que disfrutarlo, porque lo que decimos, que ya sabemos que esto puede cambiar de un día para otro, y claro, esto ya no vuelve. O sea, lo que estás viviendo ahora puede que lo repitas quién sabe cuándo, lo mismo el año que viene, sí, pero lo que estás viviendo ahora, lo estás viviendo ahora y nunca más. Entonces hay que disfrutarlo al máximo. Eso es, y bueno, él habla de cuartos, de finales, de semifinales. Calla. Imagínate levantando el título y resulta que por lo que sea has decidido que hasta aquí, que te plantas. Tan respetable es esa decisión como el que decida entregarse a esa ilusión, y que nadie nos robe esta ilusión por nada del mundo. Entonces, es dura, es una difícil decisión, es una dicotomía para el aficionado importante. El futbolista ya lo ha dicho, lo tiene claro. Ese precio del que has comentado al inicio del programa no le parece muy caro, 20 euros por partido no le parece caro. Yo le añadiría que me parece totalmente ilógico que pague lo mismo un niño en el fondo que una persona adulta que está sentado al lado del Banco Central, pero eso ya es una opinión mía. Pero bueno, siempre hay algo mejorable en este club. Si hay algo mejorable, desde luego es casi todo. Y aparte, lo que yo le decía, que venimos de una subida que ha hecho que estemos pagando, o que se esté pagando, el abono más caro de la historia del Rayo, y que se ha duplicado, y como nosotros publicábamos en pasionporelrayo.com, se ha duplicado en apenas 7 años. Es decir, lo que se pagaba hace 7 años ahora es el doble. Sí. Claro, entonces le añades otros 60 para los partidos de la fase liguilla, y después
crucemos los dedos, lo que decía Óscar Valentín, imagínate esos cruces, si el Rayo se mete, pues hay que volver a pasar por caja, es que es impepinable. Sí, esto ya entra, creo que en otro debate, que es el tema de empatizar con dónde está el Rayo Vallecano, con qué nivel económico tienen tus aficionados y obviamente con la subida del abono, con el precio extra de estos 3 partidos, lo que también estás limitando a muchos es la posibilidad de incluso hacer algún viaje fuera, también, porque esos 100 y pico de extra que ya pagaste más los 60 de ahora son 200 y pico euros que prácticamente te pueden llegar a colocar en un Eslovaquia, por decir un destino. Entonces, bueno, es esa decisión, esa dicotomía que se va a encontrar el aficionado de decir o estoy aquí, ya he pagado el abono y pago este extra y disfruto del equipo, o directamente me planto, y quizá a lo mejor el momento de haberse plantado era en el momento de la subida más gorda, que fue en el verano. Y tan respetable una cosa como la otra, y todas las opiniones y todas las decisiones de la gente, pues hay que entenderlas, hay que empatizar, hay que ponerse en el lugar de cada uno, saber dónde estamos, saber que esto es el Rayo, y después lo voy a decir también en la columna de opinión, y ya está, y abrazar a los que realmente quieran y no puedan, y entender a los que puedan y no quieran. Y no solo vamos a abrazar y querer a los que no puedan, sino que vamos a hacer como si realmente estuvieran en el estadio, porque creo que vamos a anunciar algo muy importante, al menos para el primer partido ya, ¿no? Vamos a anunciar que vamos a retransmitir pues todos los partidos de la Conference, así de momento, a bote pronto. Así como si nada. Lo dices así como si nada. Tranquilamente, los 6 partidos de la Conference los vamos a retransmitir en pasionporelrayo.com. Y además contamos con la ayuda y con la colaboración de Autoescuela Rayo, que también se suma, igual que Red Piso, a esta aventura en Pasión por el Rayo Radio. Y bueno, pues estamos muy contentos, la verdad. Pues fíjate, lo que puede ser para esa gente que bueno, pues a lo mejor, fíjate, tienes niños, no puedes ir a un partido de la Conference que es a las 9 de la noche, que termina a las 11, y luego en lo que quieres plantarte en casa, bueno, pues te quedas en casa, te pones pasionporelrayo.com en la radio y te contamos el partido como si estuvieras a nuestro lado en la cabina de prensa, y te lo vas a pasar mucho mejor porque somos bastante más cachondos, graciosillos, te vamos a contar un par de chascarrillos, incluso, pues oye, no hace falta que te sableen la Coca-Cola ni el bocadillo del estadio, te puedes hacer una comida más rica en casa. Por cierto, el primero a las 7 menos cuarto, que nadie se nos despiste. El primero con el Esquendilla es a las 7 menos cuarto, ¿vale? Y los 2 siguientes en casa a las 9. Y los 2 fuera a las 7 menos cuarto también. Vale, pues ya tenemos los horarios claros, tenemos claro que vamos a hacer los partidos, y ya que la gente, si no puede permitirse esos 60 euros, que no son solo 60, oye, si hay una familia estás hablando de 240 euros, pues que nadie se preocupe, que lo vais a poder ver, escuchar y disfrutar en pasionporelrayo.com. La conference aquí en Pasión por el Rayo Radio. Qué ganas tenemos. Ya fíjate que estaba hablando con Óscar Valentín y se me notaba, ¿no? Las ganas que tenía de llegar a hablar del partido de la conference cuando todavía tenemos por delante, y acababa de hablar del Celta, y tenemos por delante la visita al Atlético de Madrid y recibir al Sevilla. Pero claro, es que esto después de 25 años es muy grande. Claro, y no estamos acostumbrados a este ritmo de miércoles, domingo, ni siquiera ellos como jugadores, ni nosotros como prensa que seguimos al Rayo, porque claro, hay muchísimas cosas que contar del Rayo Celta, y ya tenemos encima prácticamente la visita al Metropolitano, que es un partido que va a costar muchísimo, que vamos a sufrir, y que ojalá pues el Rayo pegue ese mazazo sobre la mesa y por fin podamos meterle mano a los colchoneros. Venga, pues vamos con pinceladas. El Celta, el empate a 1 con el Celta, creo que estás de acuerdo con nuestro análisis y con lo que hemos comentado con nuestros amigos de la taberna celtista, ¿no? Que el Rayo mereció más, que es verdad que en el gol, cuando recibimos el gol, el equipo lo acusó de mala manera y el Celta ahí estuvo cómodo y sí que pudo haber resentenciado el partido, pero después fue un vendaval el Rayo, que lástima las ocasiones que tuvo y que no pudo culminar.
Sí, y cuando vienes a recordar que los mejores del partido pueden haber sido jugadores como Álvaro García o Borja Iglesias o porteros como Batalla o Radu, Sí. queda claro que el partido ha sido un auténtico correcalles, ir y volver. Empezó Borja García teniendo un par de ocasiones clarísimas, se encontró con un acertadísimo Batalla, después el Rayo, bueno, lo intentó desde lejos y en la segunda mitad, casi cuando mejor estábamos, en los primeros minutos que habíamos tenido aquella oportunidad de Alvarito, que remató después Camello a la red, pues llega ese churrigol, como has dicho tú, que yo creo que ni él mismo se lo espera que le pegue, sale una parábola, se estira Batalla y se le escapa por nada, y a partir de ese momento, pues claro, te encuentras 0-1 diciendo que he hecho, si lo he hecho todo perfecto hasta ahora y voy perdiendo, y te encuentras 0-1 ante un equipo que sabe tocar el balón, que sabe jugar, que compiten como auténticas bestias y que solo en la primera jornada ha perdido. Las siguientes 4 que ha disputado nadie ha sido capaz de ganarle y tampoco lo fuimos nosotros, pese a que lo que comentas tú lo mereciéramos, porque empezó un auténtico vendaval después del gol de Jorge de Frutos. Al minuto siguiente la tuvo Álvaro, 3 o 4 minutos siguientes Alemán, un zapatazo que le metió que, vamos, no sé cómo lo sacó de casi la escuadra Radu, el mano a mano de Jorge de Frutos, las ocasiones finales de Unai. Bueno, lástima, muchas veces se dice eso de tenemos menos puntos de los que merecemos, pero yo creo que jugando así, y lo venimos viendo en el inicio de la temporada, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, este equipo de Íñigo compite ante quien sea, le da igual, y se puede estar más acertado, como por ejemplo el día del Celta, aún menos, como el día de Osasuna, pero la verdad es que da gusto verles. Y yo creo que la evidencia se queda clara cuando repasamos el MVP Red Piso que movemos siempre en las redes sociales para que la gente nos diga quién ha sido el mejor del partido. En otros ha habido unanimidad muchas veces con Jorge de Frutos o con Batalla. Es que después del partido de ayer yo ya he visto de Frutos, Álvaro, Batalla, Pep, bueno, es que prácticamente todos los jugadores del Rayo han aparecido por ahí. Óscar Valentín, por supuesto, menudo partidazo se marcó con el de los 3 pulmones. Sí, la verdad es que, porque solo preguntamos por el Rayo, porque si empezamos a preguntar por el Celta, pues el partido que hizo Borja Iglesias fue fenomenal. Fran Beltrán a mí también me encantó mucho en esa zona ancha, lo de Radu es para enmarcar, entonces la verdad es que fue un partido precioso, ya lo avisó Íñigo en la previa y no decepcionó, y la lástima pues que al final te quedas con esa sensación de que muchas veces ves partidos que duran 90 minutos 0-0 y que podrían estar 3 días y no marcar un gol, y en estos partidos que están tan bonitos, pues oye, se le podía meter un poquito más, venga, 10 minutos más, venga, vamos a jugar, como está bonito, punto extra para la gente, ya está. Si estuviera Bordalas en uno de los banquillos, seguramente sí que jugaríamos 10 minutos más o 15 o 20. que por cierto, la crónica y las fotos del partido, pues también a la altura del partidazo que vivimos ayer en Vallecas, espectacular, que lo pueden leer también todos nuestros oyentes en pasionporelrayo.com y ver las imágenes en las redes sociales o en la propia web, porque son una maravilla. Sí, las fotos desde luego muchísimo mejor que el cronista. El cronista hay que, no sé si darle vacaciones o seguir formándole, pero la gente puede leerlo porque la verdad es que es uno de esos días que uno sale satisfecho y eso que te da la sensación de dijo, si deberíamos de haber ganado. Pero bueno, partido bonito, a los que nos gusta el fútbol, encantadísimos de que ojalá fueran todos así. Tiraremos de inteligencia artificial un poquito más. Sí, Nacho, lo siguiente, Metropolitano, casi nada. Atlético de Madrid, decía yo con Óscar, así un poco de broma, ¿no? Oye, que ya es el momento de meterle en mano, que fíjate cómo vienen, que no están en su mejor momento, que si hay dudas, que si los titulares todavía no hemos visto al mejor Atlético de Madrid, que no sé qué, pero es que estos, claro, estamos hablando de uno de los grandísimos equipos de la primera división española. Sí, pero no dicen ningún disparate, que al Barcelona veníamos muy creciditos con un Lamine Yamal estelar y el partido que se cascó el Rayo fue espectacular. Sí que es cierto que, como ha dicho Óscar, no sé por qué exactamente se nos resiste tanto en los últimos años, pero si hay un momento en el que se le puede meter mano al Atlético de Madrid, estamos viendo que es porque no es porque le falten figuras, sino porque tienen dudas, ese estilo de juego y ese carácter que les imprime a Simeone, de momento han comenzado con dudas y bueno, pues es el momento de aprovecharlo y por qué no, el Rayo puede ganar en el Metropolitano
sumar 3 puntos. Pues el lunes lo contaremos, pero también contaremos qué ha pasado contra el Sevilla, porque juega el domingo. Como decíamos, aquí se acumulan los partidos. Hemos terminado con el Celta ayer, estamos pensando en el miércoles con el Atlético de Madrid, el domingo con el Sevilla, y menos mal que el lunes ya podemos pensar en lo siguiente. Pero hasta ahí, otro partido en casa, otro partido a las 2 de la tarde, el domingo contra el Sevilla. Sí, casi que lo único que le pido, y creo que Claudio Giraldez estará de acuerdo conmigo, es que por favor que no haga otra vez la misma temperatura a las 2 de la tarde, porque no quiero yo coger una quemadura en los brazos, en las piernas, porque madre de Dios, qué temperatura para jugar a las 2 de la tarde, ni con crema solar, ni con agua, ni con absolutamente nada se podía soportar el calor, aunque bueno, el Sevilla estarán más acostumbrados, pues ojalá que en ese sentido nos favorezca, y cuidado con el Sevilla porque vienen despertando y ya no es el rival asequible de las primeras jornadas y va a ser muy complicado meterle mano. Luego le vamos a escuchar a Íñigo decir que los 3 grados que decía que bajase la temperatura, Claudio, él lo bajaría bastante más, encapotaría el cielo, y si cae una lluvia recia, pues mucho mejor para él. Y si nos tenemos que poner una chaquetita, él no se la va a poner, porque él es un tío del norte, no se la va a poner, pero los demás, si nos tenemos que abrigar un poquito, mejor que lo de ayer, que vaya tela la que nos cayó encima. Yo quiero ver a Íñigo en Göteborg ante temperaturas bajo cero, a ver con qué nos sorprende. Pues espérate, no esté con la camiseta de manga corta, que esté capaz. Bueno, cerramos, no sé si algo más que contar de primer equipo. Hay muchísimas cosas, podríamos centrarlos en el juego del equipo, en muchos futbolistas, en el debut de Alemão y de Becerra, en Vallecas, tantas y tantas cosas, pero claro, se nos va el programa a las 12 de la noche. Entonces, para no aburrir a nuestra audiencia, no sé si algo más así del primer equipo. Nada, del primer equipo, pues que si hay gente que quiere asegurarse sitio para el Metropolitano, que ya están a la venta las entradas online, porque ellos sí que tienen venta online, o sea que a ellos les debe dar igual que se llene el estadio de gente franjirroja. Seguro. Y que seguramente pues mañana por la mañana probablemente salga la información de cómo conseguir entradas para la zona visitante del Metropolitano. Sí, ojo también con los precios, porque las más baratas creo que eran para abonados a 30 euros y a partir de ahí ya eran 40, 50 y empieza a sumar. Estamos hablando del Metropolitano, del Atlético de Madrid y veremos a ver las entradas para los del Rayo, como decimos, el miércoles a las 9:30 de la noche. Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, para terminar cuando nos volvamos de allí, porque también va a estar pasionporelrayo.com, por supuesto. Cuando nos volvamos de allí, pues ya a pensar en irnos a dormir y al día siguiente a currar. Sí, casi. Si el partido se complica un poco por algún tiempo extra añadido un poquito largo, el partido que empezará el miércoles y terminará el jueves, porque sí. Madre de Dios. Tremendo. Bueno, hablamos del resto porque hay cosas que contar. Vamos a empezar con lo peor, con lo más feo, el femenino. Cuéntanos. Bueno, pues derrota del Rayo femenino, la segunda de manera consecutiva, esta vez por la mínima, 0-1 contra el Elche femenino en un partido, la verdad es que fue muy bonito, con oportunidades para uno y otro equipo, un partido que estuvo marcadísimo por una actuación arbitral bastante cuestionable. El Rayo sobre todo reclama 2 jugadas, una en la primera parte, un balón que parece que traspasa la línea de fondo, pero a mí me deja muchísimas dudas, y que termina en gol de Mary Martí, cuando el marcador iba con 0-0 y nos podíamos haber puesto por delante en el marcador, y después en la segunda parte pues ya llega un auténtico despropósito, en mi opinión, con un penalti no señalado, ya con 0-1 debajo en el marcador, un penalti que llegaba casi, o que no llegaba en este caso, a 5 minutos del final, y que desesperó a todo el banquillo franjirrojo, y que terminó el encuentro pues como el rosario de la aurora, porque no solo expulsaron al entrenador, sino también al director de cantera, que actuaba como segundo técnico, a Búrdalo por darle una patada a una botella, 3 expulsiones. La verdad es que no hubo malas palabras, sino solamente, como viene reflejado en el acta, protestas reiteradas a sus decisiones, y yo creo que la verdad es que la colegiada pues flaco favor le hizo al partido. En vez de poner calma, parece que puso más tensión. Pero también hay que pedir un poco más de prudencia y un poco más de calma al banquillo rayista. Hay que intentar olvidarse de la actuación arbitral. Todos nos equivocamos, e intentar concentrarnos en lo nuestro, que es las sensaciones del juego, que no fueron malas. Nos cuesta un mundo hacer un gol.
Y bueno, pues de momento un punto de 9, nos quedamos ahí en la zona baja de la tabla, mal inicio, mal arranque, pero bueno, todavía esto es muy largo. Y hay que entender que cosas de estas pueden pasar, que en esto del fútbol, bueno, pues nos encontramos con arbitrajes que seguro que no nos van a gustar, pero hay que saber controlarse y entendiendo los nervios, entendiendo la tensión, entendiendo lo que se están jugando todos los equipos, pero criticable el que uno pierda los papeles. Hasta ahí, nada más. Claro, hay que intentar, bueno, centrarse en lo deportivo, olvidarnos de que si el árbitro nos está perjudicando o no, y sobre todo si se hace alguna protesta, pues que sean las personas encargadas, ya sea capitana, ya sea entrenador, y hacerlo dentro de los límites del respeto, porque al final la imagen que queda dañada es la del Rayo femenino. Vale, bueno, pues le deseamos lo mejor al Rayo femenino, que como decimos no ha empezado muy bien la temporada, esperemos que se vaya arreglando, la temporada es muy larga, quedan muchas cosas por hacer, el principio no está siendo sencillo, pero veremos qué sucede y lo seguiremos contando tanto en las redes sociales como en la web y como aquí en Pasión por el Rayo Radio. Pasamos al Juvenil División de Honor, si te parece, después de la primera derrota contra el Real Madrid, en un partido en el que el equipo pues compitió, pero no pudo con el mejor equipo de la categoría, lo ha sido otros años y de momento lo está siendo con el Real Madrid, pero en la segunda jornada un alegrón. Sí, alegrón con victoria otra vez por el mismo resultado por el que caímos, 3-0, por lo tanto igualamos el golaveras general, primeros 3 puntos, la verdad es que con un Ainan en modo estelar conseguimos esos primeros goles en la primera parte que nos ponían en ventaja y luego al final, bueno, pues una expulsión del guardameta visitante del Valladolid en una jugada, bueno, cuestionable, yo creo que con la tarjeta amarilla lo podía haber resuelto, en este caso pues la decisión arbitral nos benefició, pues el juvenil encontró el camino abierto, llegaron esos 2 goles más, con 3-0 pues se sentenciaba, se liquidaba un partido que permitía a los de Toni Paredes pues estrenar su casillero, 3 puntos, entraba dentro de la lógica perder contra el vigente campeón. Y lo llamativo es el bajón que ha pegado el Valladolid, que el año pasado aquí presentó un equipazo que nos pegó un buen meneo y que en este caso pues son ellos los que se han llevado la goleada para tierras castellano-leonesas y ojalá pues sea el arranque y el inicio de una buena racha porque estos chicos tienen mucho camino por delante y el objetivo es seguir nutriendo a ese filial que tantas alegrías nos está dando. Sí, queda claro en esta categoría, en los juveniles, que no hay una estabilidad en las plantillas, en los equipos, porque evidentemente claro, los jugadores van creciendo, van saliendo de esta categoría, vienen otros y las jornadas no son las mismas, los entrenadores a lo mejor no manejan igual los recursos que tienen y las temporadas, por eso, quitando los grandes que suelen estar ahí arriba siempre, el Real Madrid, Atlético de Madrid, etcétera, los demás pues tienen a lo mejor épocas en las que les toca sufrir y de un año para otro puede haber mucho cambio, ¿no? Sí, y lo dices muchas veces Toni Paredes, lo importante del Rayo no son los resultados, obviamente a todos nos gusta ganar y obviamente a todos nos gustaría ver a nuestro División de Honor lo más arriba posible, sino lo importante es formar jugadores y ahí tenemos en el filial prácticamente dentro del 11 a 5 o 6 juveniles de los años anteriores, a Revuelto, a Lozano, a Iván Alonso, a Becerra, que fíjate casi lo tenemos casi metido en el primer equipo, entonces sí, hay que seguir por esta línea de seguir formando jugadores con una idea básica de juego que es muy similar a todos esos primeros equipos y de ahí hacia adelante, si llegan los resultados bien y si no, apretar, a enseñar los dientes que esto es Vallecas. Pues vamos con ese filial que recibía la visita del líder de Real Madrid C y que consiguió la victoria sufrida, trabajada, con mucho que contar también porque pasaron muchas cosas, al final 3-2 para los nuestros que, bueno, pues están ahí muy bien, a pesar de la derrota de la segunda jornada, la primera victoria con el Coria y ahora derrotar a Real Madrid C, pues permite al Rayo B estar en la parte de arriba después de 3 jornadas con 6 puntitos. Sí, y si alguien pensaba que porque el Rayo B no hubiera fichado grandes jugadores con experiencia en la segunda ref, que íbamos a ir de novatos y que íbamos a palmar partido tras partido, pues que se está equivocando, porque la verdad es que este equipo está compitiendo en estas 3 primeras jornadas, lo ha dejado claro, le ganó al Coria, que es un equipo veteranísimo y con muchísimas tablas, que le puso el partido muy complicado al Navalcarnero, fíjate que ya los años que ya llevan en segunda ref, estuvo a punto de empatarle, aunque bueno, pues se quedó ahí ese intento de remontada y contra el líder, contra el Madrid C, pues empieza un partido que fue una auténtica montaña rusa en el que pasó de todo. Empiezas metiendo antes de que llegara el reloj al minuto 1, y yo creo que habrá sido el gol más rápido de la segunda ref en toda su historia.
te pones 1-0, prácticamente cuando está terminando la primera parte un traspié pues hace que Lozano pues pierda la marca, y para intentar solucionar el error toca el balón con la mano para quitárselo al delantero. Te expulsan, te pitan penalti y llega el 1-1. Es una decisión, pues un error, claro, porque hay que intentar confiar en el portero o que incluso el delantero pueda fallar, porque de lo contrario dejas al equipo 60 minutos con uno menos y con el empate contra el líder, lo cual es un guión, pues que prácticamente lo tienes todo en contra, pero fue casi cuando más apretó el filial, el Rayo B, que hizo el 2-1, hizo el 3-1, Robles y Sergio Alonso volvían otra vez a ver portería. Y la verdad es que la Ciudad Deportiva se vino abajo ante el espectáculo que estaba dando un filial con 10 contra un Real Madrid C con grandes jugadores, con un gran entrenador que se pasó toda la segunda parte haciendo un asedio, pero el Rayo, bueno, pues mostró resistencia, resiliencia, incluso con el 3-2 que llegó por obra también de Barroso, que nos vacunó por 2 veces, este ex cadete del Rayo Vallecano, de la cantera del Rayo, y la fortuna fue pues que el Rayo, inspiradísimo, ese vestuario que ha hecho un bloque más las nuevas incorporaciones que jugaron unos minutos, está demostrando que llega a la categoría sin nada que demostrar y con muchísima ilusión por hacer cosas grandes. Bueno, pues con eso cerramos ya este repaso a los 3 equipos principales de la cantera, los que siempre tenemos un hueco para ellos en este programa, para ese femenino que tiene que remontar, para el juvenil que nos dio esa alegría y para el Rayo B que, bueno, pues en su estreno en la segunda red de momento lo está haciendo muy bien y vamos a seguir con ellos durante toda la temporada. Nacho, no sé si hay algo más que añadir en esta ventana que tienes siempre aquí en Clave de Franja y en Pasión por el Rayo Radio, porque en el programa todavía nos queda escuchar a los protagonistas del partido con el Celta, la columna de opinión, los resultados y las clasificaciones, y fíjate que son las 10:10 de la noche ya. Nada, me quedo escuchándolo, pero rápidamente, que la gente que meta un poquito los codos en Twitter, en Instagram, porque hay un montón de gente participando por la camiseta que vamos a regalar con Respiso, la camiseta de esta temporada, la bonita, la de la franja roja, que se metan Instagram, Twitter, que sigan las instrucciones que decimos ahí y que voten por el MVP Respiso y ya está. Y pueden entrar a llevarse la camiseta que ya diremos a finales del mes de septiembre, nada más. Así que me quedo escuchando a todos los protagonistas todavía del Rayo Celta. Un placer como siempre. Gracias, Nacho. Un abrazo para todos. Buenas noches. Y lo dicho, que nos quedamos ahora con las declaraciones primero de Claudio Giraldez, al que le preguntábamos por el ambiente, que bueno, hablaba del partido y decía que había sido un espectáculo ver a tanta gente, que nos esperaban a tanta gente en las gradas del Estadio de Vallecas. Este es Claudio Giraldez, el técnico del Celta. Bueno, un partido en el que han pasado muchísimas cosas, muchísimos momentos, momentos para los dos equipos, momentos de pocas ocasiones, momentos de muchas ocasiones, momentos de ida y vuelta. Bueno, somos 2 entrenadores que nos conocemos muy bien. Seguramente haya sido mejor el Rayo en el cómputo general. Ha pasado más lo que ellos querían. Creo que del año pasado estuvimos mejor en los 2 partidos contra ellos que hoy y perdimos los 2. En este partido creo que ha pasado un poquito más lo que ellos querían. Se han ajustado muy bien. Es verdad que no nos ha corrido la pelota como nos gustaría. No hemos encontrado las ventajas que nos gustaría por un buen press de ellos, por desacierto nuestro. Estuvimos muy imprecisos en lo técnico. Y aún así pues nos encontramos con un gol y a partir de ahí creo que tenemos nuestro mejor momento del partido para poder matarlos, con situaciones en las que ellos ya no llegaban a nuestra salida de 3. No lo aprovechamos y creo que en nuestro mejor momento ellos hacen el 1-1 y tienen otra vez un arreón en el que pueden ganar el partido. Lo igualamos, tenemos la acción de Ferran para poder llevarnos el partido nosotros, pero bueno, creo que tampoco sería justo que ganásemos el partido de hoy. Y bueno, un quinto empate a 1, algo extraño, raro, pero con 5 partidos muy distintos en esos empates y con la sensación de que muchos jugadores nuestros han hecho la mili hoy en Vallecas, en un campo tan complejo en el que pasan tantas cosas, en el que tienes que estar tan concentrado, y me alegro pues esos jugadores que empiezan en la categoría y que han sido capaces de competir también contra un equipo tan difícil, tan incómodo en todas las fases del juego, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. Buenas tardes, Mr. Miguel Ángel Tejeda de Pasión por el Rayo. Bienvenido a Vallecas de nuevo. Aunque el Celta tuvo que devolver las entradas porque no había zona habilitada para visitantes, ha habido un gran ambiente aquí en Vallecas y muchos seguidores del Celta, ¿no? ¿Qué podemos decir como mensaje también para situaciones como esta?
Sí, la verdad que ha sido una sorpresa. No pensábamos que iba a haber tanta gente con la dificultad que hubo con el tema de la grada visitante. Me alegro de que hayamos tenido el aliento de nuestra gente. Ojalá podamos dedicar una victoria pronto. Sabemos que también que nos van a apoyar en masa en el partido de Europa League contra el Stuttgart el jueves, y solo tenemos palabras de agradecimiento, y lo mismo para la afición del Rayo, que creo que ha estado espectacular. Se ha vivido un ambiente de fútbol muy bonito. Quitaría un par de grados o 3 a la temperatura, el resto creo que ha estado muy bien, y nada, se vive un ambiente de fútbol bonito con dos equipos que creo que vamos a por los partidos y que la afición se siente identificada con lo que hacen sus jugadores en el terreno de juego, y en ese aspecto pues creo que tenemos vidas paralelas. Me cuesta hablar de mis objetivos como para hablarte de los del Rayo. Por lo que escuché de Íñigo, dice lo mismo que yo. No es que estamos de la misma edad y pensamos parecido, pero dice lo mismo que yo. Tenemos los pies en la tierra, sabemos la dificultad que es mantenerse en esta categoría, salvo para los grandes de la categoría. El resto creo que tenemos que ir siempre a asegurar nuestra permanencia. Sabemos lo difícil que es. Estamos con 5 puntos los dos en este momento de la temporada. Cada metro, cada partido es un mundo en esta categoría, y tenemos que tener esa idea de permanecer, y luego lo que venga, pues bienvenido sea, y más con la dificultad de competir en 3 competiciones, lo que te quita energía, te quita el foco de lo verdaderamente importante, al menos para nosotros, que es la Liga, y sumar puntos aquí para cuanto antes certificar nuestra permanencia. Pues creo que, como le decía a nuestro amigo de la taberna celtista, el objetivo de los dos equipos es el mismo, que es conseguir la permanencia y disfrutar de todo lo demás. Disfrutar de la Conference en nuestro caso, ellos de la Europa League, y disfrutar de la Copa del Rey, que también lo vamos a hacer aquí en Pasión por el Rayo Radio, tanto en la Conference como en la Copa del Rey, y agradecer, como decía antes, tanto a Red Piso como a Autoescuelas Rayo, que nos van a acompañar en este viaje y que van a estar con nosotros y que van a disfrutar con nuestras retransmisiones, con nuestra forma de entender el fútbol y de transmitirlo y de contarlo y de disfrutarlo con todos vosotros. Después de Claudio Giraldez vamos con Íñigo Pérez, con el entrenador del Rayo, que decía esto. Me sabe a empate, no me deja satisfecho, porque creo que hemos estado más cerca de ganar que ellos. Entonces tengo ahora mismo ese gusto en la boca, y a falta de analizar con calma el partido, creo que, bueno, si alguien ha estado más cerca de ganar, hemos sido nosotros. Aún así, en cualquier acción del partido lo podíamos haber perdido, porque creo que ha sido un partido esperado, dos equipos que se van a exponer sin permanecer resguardados, sin especular, y cuando sucede eso, y más en un campo como Vallecas, en el que vas de área a área con facilidad, es como dije el día del Barça, es saber quién puede más, golpe por golpe, y bueno, de nuevo volvemos a empatar. Hola Íñigo, Miguel Ángel de Pasión por el Rayo. Hoy hemos vivido uno de esos partidos en los que el efecto gol es importantísimo, porque con el 0-1 el Rayo parecía que se borraba del partido, que el Celta era el que estaba empujando plenamente, y desde el empate hemos visto un huracán sobre el terreno de juego hacia la otra portería, ¿no? Sí, es cierto que hemos hablado antes del partido lo importante que era adelantarse, y una de las cosas para registrar y quedarnos, que no es la primera vez que lo hacemos, es como nos reponemos contra un equipo como el Celta con resultado a favor, porque es un equipo que es capaz de que si tú te desajustas, si tú, como el otro día en Pamplona, atacas más por ansiedad que por calidad, te puede destrozar. Y creo que, al igual que en el partido de vuelta el año pasado en Balaídos, hemos sabido tener cierta paciencia para entregar unos minutos en los que ellos han sumado pases, para después volver a ajustarnos y ser otra vez dominadores del encuentro. Bueno, hay que... Uno que ha jugado años de jugador empatiza con las sustituciones. Cuando te sacan del campo, hay un entrenador que decide y te sacan del campo, hay un nivel de frustración importante, y cuando, como en el caso de hoy de Pachaspino, además estás jugando bien, todavía es doble, porque no lo entiendes. Dentro de las conductas que se puede tener cuando hay una sustitución, lo que ha sucedido hoy para mí es entendible. Hay una línea roja en la que se pierde la educación y el respeto, y no hace falta que las describa, porque las hemos visto muchas veces a lo largo de los años en el fútbol. No ha sido el caso. Le conozco, él me conoce, y mientras haya respeto y educación, no hay para mí ningún capítulo sobre el que hablar en la sustitución del Pachaspino. Bueno,
poco lo que hacemos cada periodo dividido entre 6 días de partido a partido, reducirlo en espacios de 2. A la hora de planificar no cambia absolutamente nada, solo que tienes menos días de entrenamiento y menos días de preparación del rival. Se trata más de recuperar al jugador mentalmente y físicamente y volver a afrontar el partido. Y futbolísticamente, bueno, un poco los 5 partidos que hemos jugado, los 5, después de analizarlos en frío, me gustan los 5 enteros. Que hay cosas que mejorar es algo que va innato a la práctica de cualquier deporte o cualquier disciplina. Quieres ser perfecto, quieres buscar la excelencia, que es lo que yo pregono a mi equipo, bueno, no lo vas a conseguir seguro, entonces vas a tener que mejorar. Entonces, cada 3 días, seguir mejorando, seguir creciendo, volver a repetir este tipo de partidos, exponernos, jugar y ver si todas las ocasiones y todo el volumen de juego que generamos somos capaces de ir convirtiéndolo para obtener victorias. Cuando un entrenador viene a la rueda de prensa y dice que confía en toda su plantilla, automáticamente no tiene escapatoria si es que no cree eso de verdad, porque la exposición de domingo tras domingo, en nuestro caso de cada 3 días, vas a ser juzgado y ver si tus palabras se corresponden con lo que luego decides. Sobre los 3 jugadores que hoy han entrado en el 11, para mí los 3 han jugado muy bien. Cada caso es diferente y la diferencia entre el que viene al estadio y yo es que yo los veo competir día tras día entrenando y además tenemos un modo de entrenar que lo que queremos buscar es que se acerque lo máximo posible a las situaciones de competición. Eso es prácticamente imposible porque no podemos reproducir a la afición lo que se siente en el pre y en el post de un partido, pero es lo que hacemos. Entonces, como yo les veo fiables, como yo veo que todos los jugadores de esta plantilla son fiables y pueden iniciar, vengo aquí, lo digo, y no es un farol, porque entonces me descubriríais y automáticamente estaría mintiendo. Después, sobre Samu Becerra, igual que me preguntasteis ayer por Óscar Trejo, jamás como entrenador voy a regalar nada a nadie que no se merezca. Tengo la fortuna que tengo muchos jugadores que merecen jugar, merecen minutos, pero todos sabemos las reglas del fútbol y con cuánto se juega. Y Samu Becerra, si ha entrado hoy en un escenario de máxima tensión por lo corto del resultado y el nerviosismo que se puede palpar en la grada y en el ambiente ante cualquier error, cualquier acierto que puede desnivelar el partido y por ende perder o ganar, es porque tiene nivel, es porque tiene mucho nivel y con todos los jugadores que estén del filial conmigo es porque tienen nivel y pueden aportarnos. Aquí no se regala absolutamente nada y si Samu Becerra el otro día jugó y hoy ha vuelto a jugar y está con nosotros es porque en términos de rendimientos de la primera plantilla. Sí, es una decisión que tomo más que pensando en doblar lateral derecho. Lo que hago es quitar un jugador de la defensa que es Pep Chavarría, subirlo alto, bajar a nuestro lateral derecho de central y acumular a Iván, a André y a Jorge por derecha. Es más mi pensamiento o cómo reflexiono yo para poder tener 3 jugadores que por fuera puedan darnos defensa de sus transiciones con Brian Zaragoza, con nuestro 2, ya que Brian estaba jugando por dentro, un jugador como André por fuera que puede sostener el ataque del carril más atacarlo y un jugador como Jorge que partiendo de 7 o 9 en ese carril intermedio puede hacer mucho daño. Es algo que hemos practicado el año pasado. Entiendo que se vea como un desdoble de lateral. Yo lo interpreto más como jugar 3 en la misma línea. Bueno, va todo en función de las decisiones que uno toma si tiene tiempo durante la semana y si es como el caso el otro día en el Sadar, casi instantáneamente. El otro día decidí sacar a Joshua porque por ese perfil, igual que habla ahora de Jorge, estaba jugando a Víctor Muñoz, que es un jugador rapidísimo, entonces creía que retrasar a Patecís y sacar a Óscar Valentín podría generarnos situaciones de disparidad en cuanto a la velocidad y salió Joshua. Hoy hemos decidido que jugar a Patecís porque los últimos partidos contra el Celta de Vigo ha jugado de central, lo ha hecho bien. Hoy ha vuelto a repetir sus actuaciones. Entonces, en función del rendimiento de todos, que ya es alto de por sí, y de las características del rival, irán jugando unos u otros. Aquí el que siente la densidad acuciante de los partidos es el cuerpo técnico. El jugador no puede replicar lo que hace en una semana de 5 o 6 días,
pero nosotros debemos dárselo mascado para que la ingesta de información, sobre todo táctica, sea muy fácil, muy sencilla y que en apenas un día y medio, 2 días, sean capaces de salir a un terreno de juego y aunque no lo hayan puesto en práctica, que es la diferencia de 2 a 6 días, que lo puedes hacer, puedes pasar a la acción, ellos puedan hacerlo casi de memoria y que estén cómodos con las herramientas que le doy. Pero bueno, es básicamente el cuerpo técnico el que tiene que pasar más horas analizando por la premura de entre partido y partido. Empezando por lo de Samu, he apostillado en cuestión de rendimiento porque creo que su nivel es del primer equipo, pero esto no quiere decir que vaya a estar siempre con nosotros. Son decisiones que, como en el caso de Joshua o Pate o cualquier otra disposición de los jugadores, iremos viendo su nivel, cómo está cada semana y contra quién enfrentamos. Pero lo que quiero dejar claro es que Samu no está regalado en primera división y que tiene el nivel suficiente para que a mí me apetezca hoy con 1-1 sacarlo y ver si puedes nivelar el partido. Y sobre la primera parte no comparto tanto tu análisis. Creo que hemos estado bien en presión alta. Creo que ellos han intentado hacer lo que yo preveía y lo que Claudio anunciaba, que es atraernos sabiendo que nosotros vamos hacia un lado, dejando un cuadrante desocupado, y ellos han intentado atraernos mediante un pase previo con Borja, girarnos y encontrar el lado débil. Creo que si analizamos cada acción de salida de balón de ellos, hemos ganado más veces que ellos han podido salirnos, pero sí, quizá ha habido veces en los que no te da la energía y el físico, y aparte no es bueno estar continuamente presionando, porque si no lo haces con inteligencia, si no lo haces con apoyado en la táctica, generalmente te desajustas y entonces es cuando te encuentran el lado débil. Íñigo, decía Claudio hace unos minutos que quitando la temperatura, que le hubiera bajado 3 graditos por lo menos a la tarde, que el ambiente en Vallecas es espectacular una vez más, ¿no? Sí, yo no 3 grados, lo hubiese bajado algunos más, hubiese encapotado el cielo e incluso una lluvia férrea hubiese sido ideal para mí. Pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a que el veranillo de San Miguel está aquí y se hace pesado, pero bueno, hay que jugar en cualquier climatología y sinceramente creo que ha sido un partidazo. De verdad, lo he hablado con él ahora y a mí me ha encantado verlo. Es verdad que cuando estás en el partido te da igual este tipo de análisis subjetivos y románticos porque quieres ganar, pero creo que ha estado muy bien, la verdad. Creo que los dos equipos han intentado incesantemente desnivelar el marcador. Nos vamos con empate y bueno, sobre Vallecas, la afición, es que es un lujo. Entrenar al Rayo, estar en Vallecas, poder vivir días como hoy, a mí me parece un auténtico lujo y debemos disfrutar. De ahí que hay a veces que me entristezco y genero rabia y genero frustración, porque bueno, uno imagina ciertos escenarios de otro modo y me da pena. Bueno, pues las declaraciones de Íñigo, del técnico del Rayo Vallecano, después de ese empate ante el Celta, y diciendo que imagina ciertos escenarios de otro modo y que le da pena. Bueno, pues como lo que hemos comentado durante mucho tiempo en este programa, en nuestra web, durante muchos años, todas esas cosas maravillosas que podrían ocurrir en Vallecas, que podrían ocurrir con el Rayo Vallecano y que no suceden por lo que ya sabemos. Vamos a escuchar ahora a De Frutos, el autor del gol, un hombre que está en racha, que está de dulce y que volvió a marcar para conseguir ese 1-1 ante el Celta. Bueno, ha sido un partido complicado, sabemos el juego que elabora el Celta de Vigo, sabíamos que iba a ser un partido de ida y vuelta, creo que la primera parte así se ha visto. Luego en la segunda hemos empezado bien, han tenido ellos la ocasión del córner que ha sido gol. Y bueno, luego pues hemos intentado darle la vuelta al resultado, hemos conseguido el empate y bueno, también creo que hemos podido ganar el partido y bueno, nos vamos con un sabor amargo porque bueno, queríamos dar la victoria a nuestra afición. No, al final, bueno, creo que intento aportar el máximo al equipo. Es verdad que bueno, he marcado un gol, pero bueno, soy un poco cabezón y le doy más vueltas a las ocasiones que fallo que a celebrar las que marco, pero bueno, es parte de la mejora. Sí, como dices, ahora tenemos que descansar bien, recuperarnos bien. El miércoles tenemos otro partido muy importante y bueno, sabemos que nuestra afición nos acompaña siempre que puede y ahí estarán, intentaremos darles una pequeña alegría.
Pues después de escuchar a Claudio Giraldez, a Íñigo Pereza de Frutos, vamos con Alemão, que debutaba en el Estadio de Vallecas. Ya había jugado unos minutos ante Club Atlético Osasuna en la jornada anterior, pero lo hacía ante su público y tuvo ocasiones y peleó y demostró que es un delantero que seguro que puede marcar muchos goles en este Rayo, y decía esto en la zona mixta. Sí, creo que el equipo ha creado muchísimo. El tema del detalle nos salió con el empate de aquí, creo que merecíamos más, pero bueno, como dije, es el detalle, así que a seguir para el próximo partido, trabajar para que eso al próximo partido podamos arreglar y salir mejor, salir los goles. Sí, al final creí que el balón iba a caer ahí, fui hasta el final, intenté rematar lo mejor posible. Al final el tema que no sé, bueno, mala suerte, no sé, lo pegó a él, rebotó a mí y salió al córner, pero bien, hay que seguir. Sí, bueno, al final trabajamos para siempre ser, ¿cómo puedo decir? Tener el control del partido. Trabajamos con el cuerpo técnico la mejor forma de atacarnos, la mejor forma de defendernos. Al final nos sale las cosas en todo el partido, sabemos que no vamos a tener el control total, pero bueno, al final en la segunda parte mejoramos, enseñamos que mejoramos con el gol, empatamos y estuvimos ahí para salir con los goles. No, mucho gusto con esta camiseta, en el Sadar entré y me sentí muy a gusto, me sentí muy bien jugando, tanto allá como aquí, y nada, seguir sumando minutos y trabajar para conseguir el puesto de los 11. No, la verdad muy bien. Cuando jugaba en Oviedo ya tuve veces que vine a un paseo en Madrid y la ciudad es encantadora, no hay como no gustar de aquí. Y nada, la ciudad, España, a mi mujer, a mi familia, a mi hijo que nació en Asturias, así que estamos mucho a gusto aquí y me alegro mucho también de me he encontrado bien con el cuerpo técnico, con los jugadores. Hola, soy Roberto Trasorras, exjugador del Rayo Vallecano, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Un saludo. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio te acercamos a los protagonistas del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio buscamos tu complicidad. En Pasión por el Rayo Radio estamos a tu lado. Pasión por el Rayo Radio. Compartimos el Rayo contigo. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Columna de opinión en Enclave de Franja. Hoy empezaré con una de perogrullo. El Rayo es el Rayo. Y me explico. Creo que haríamos muy mal creyéndonos importantes, porque sería el primer paso para alejarnos de la realidad y empezar a cavar nuestra propia fosa. Creo que cometeríamos un error imperdonable si empezáramos desde ya a hacer cuentas, a sumar puntos, a vernos no sé dónde en diciembre, en febrero o en abril. Las simeonadas nos vienen muy bien ahora. Hay que ir partido a partido, sin mezclar competiciones, pero disfrutándolas todas ellas. Dentro de unos meses veremos si el Rayo tiene potencial suficiente para sobrevivir en 3 competiciones, si la Copa o la Conference le sobran o si incluso la Liga le viene grande. Todavía es demasiado pronto para valorar nada. 5 puntos en 5 partidos, la verdad es que no es un bagaje importante, no es como para tirar cohetes, pero tampoco hay que empezar a perder los nervios, ¿no os parece? En los 5 partidos se ha competido, en los 5 hubo opciones de victoria. El Rayo puede ganar casi a cualquiera, pero que nadie olvide que cualquiera le puede ganar al Rayo. Tenemos jugadores que están a gran nivel, como de Frutos, Chavarría o Cis, y tenemos a otros con ganas de reivindicarse, como Óscar Valentín, el Pacha Espino o Alemão. Tenemos un poquito de todo. Y pasado mañana nos toca viajar a uno de esos campos en los que habitualmente sufrimos. Y mucho. El Metropolitano no nos gusta por múltiples razones, pero estoy seguro de que el Rayo volverá a competir. En eso no tengo duda.
Luego llegará el Sevilla y después nos tocará reinventarnos y vestirnos de gala y afinar las voces, las vuestras y las nuestras, porque Europa nos espera. Este es un año demasiado bonito como para empezar a torcerlo tan pronto. Pido paciencia, porque aunque creo que sufriremos más que el año pasado, y ojalá me equivoque, también nos tocará divertirnos, y espero acertar ahí. Sobre el resto de cosas, ¿qué deciros? Que la vida, lamentablemente, sigue igual. Voy al lío, venga. El Rayo se mete en Europa, ilusiona a todo el mundo, 25 años después. La gente se imagina haciendo cosas grandes y viviendo un auténtico espectáculo cada jueves. Y la respuesta del club es que no solo sube el precio de los abonos regulares de temporada, llegando a duplicar su precio en apenas 7 años, siendo los más caros de la historia, sino que además se descuelga con otros 60 euros adicionales para los abonados, independientemente de su ubicación en el estadio y de su condición de joven, adulto o jubilado. Y hablamos de los 3 partidos contra Escandilla, Poznan y Drita, porque si el Rayo pasa a las eliminatorias, a pasar por caja otra vez. Como decía al principio, el Rayo es el Rayo, para lo bueno y para lo malo. ¿Quieres vender, comprar o alquilar en Vallecas? En Red Piso lo hacemos posible. Visítanos en nuestras oficinas de Palomeras, Villa de Vallecas y en Sánchez la Gavia. Te ofrecemos asesoramiento personalizado, valoración gratuita de tu vivienda y financiación a tu medida. Red Piso patrocina la retransmisión de los partidos del Rayo Vallecano en la Conference League aquí, en Pasión por el Rayo Radio. Con Red Piso, tu casa más cerca de lo que imaginas. Red Piso Palomeras, Villa de Vallecas y en Sánchez la Gavia, siempre con el Rayo, siempre con Pasión por el Rayo Radio. Hola, soy Felines, exjugador del Rayo Vallecano, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Estamos en la grada. Nos colamos en el vestuario. Te acercamos la sala de prensa. Viajamos por ti, viajamos contigo. Somos Pasión por el Rayo Radio. Vívelo con nosotros. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Resultados y clasificaciones en Enclave de Franja. Pues 37 minutos por encima de las 10 de la noche, es decir, 1 hora y 37 minutos de radio, 1 hora y 37 minutos de programa de Enclave de Franja en Pasión por el Rayo Radio. Vamos con los resultados, con las clasificaciones, con los números de la jornada. Empezamos por la primera división, jornada 5 ya disputada al completo. Betis 3, Real Sociedad 1, Girona 0, Levante 4, Real Madrid 2, Español 0, Villarreal 2, Osasuna 1, Alavés 1, Sevilla 2, Valencia 2, Athletic 0, Rayo Vallecano 1, Celta 1, Mallorca 1, Atlético de Madrid 1, Elche 1, Oviedo 0 y Barcelona 3, Getafe 0. La clasificación encabezada por Real Madrid con 15, Barcelona 13, Villarreal y Español con 10, Elche, Betis, Athletic y Getafe que tienen 9, el Rayo en el puesto 14 con 5 puntos, 3 por encima del descenso. Y llegan la jornada 6 y la jornada 7, la 6 con un partido ya jugado, Celta 1, Betis 1 porque hay competiciones europeas. Y el resto a jugar entre semana, Español Valencia, Athletic Girona, Sevilla Villarreal, Levante Real Madrid, Getafe Alavés, Real Sociedad Mallorca, Atlético de Madrid Rayo Vallecano el miércoles a las 9:30 de la noche. Os lo contaremos aquí en el pasionporelrayo.com.
Osasuna Elche y Oviedo Barcelona. Y la jornada 7 del fin de semana, Girona Español, Getafe Levante, Atlético de Madrid Real Madrid, Mallorca Alavés, Villarreal Athletic, Rayo Vallecano Sevilla el domingo a las 2 de la tarde en el Estadio de Vallecas, Elche Celta, Barcelona Real Sociedad, Betis Osasuna y Valencia Oviedo. En la segunda ref masculina, jornada 3, Rayo B3, Real Madrid C2, Moscardó 1, Alcalá 1, Getafe B2, Fuenlabrada 1, Sanse 3, Navalcarnero 1, Conquense 2, Coria 0, Ilicitano 0, Tenerife B2, Las Palmas Atlético 1, Rayo Majadahonda 0, Quintanar del Rey 3, Socuellamos 0 y Orihuela 0, Intercity 4. La clasificación encabezada por Sanse y Tenerife B con 9 puntos, a continuación Real Madrid C, Rayo B y Getafe B con 6. Y la próxima jornada, la 4, Real Madrid C Ilicitano, Intercity Las Palmas Atlético, Tenerife B Conquense, Socuellamos Orihuela, Alcalá Getafe B, Fuenlabrada Rayo B, Navalcarnero Quintanar del Rey, Coria Moscardó y Rayo Majadahonda Sanse. Y en la segunda red femenina, la jornada 3 ya disputada también, Huesca 0, Español B 2, Argual 0, Zaragoza 1, Ona Santa Adrià 0, Real Unión de Tenerife 1, Rayo Femenino 0, Elche 1, Torrejón 0, Dinamo Guadalajara 1, AM Lleida B 1, Samper 1 y Levante B 2, Balears 0. Líder el Zaragoza con 9, a continuación Elche y Real Unión Tenerife con 7, el Rayo es 11º, el Rayo Femenino con 1 punto fuera del descenso por diferencia de goles. A mejorar. Y la próxima jornada, la número 4, Dinamo Guadalajara Rayo Femenino, Real Unión de Tenerife Huesca, Baleares Argual, Elche AM Lleida B, Zaragoza Torrejón, Samper Ona Sant Adrià y Español B Levante B. Y en la división de honor juvenil, jornada 2, Leganés 2, Villanovense 1, Diocesano 0, Getafe 1, Adarve 3, Tribal 2, Burgos 0, Real Madrid 2, Unionistas 1, Alcobendas 3, Las Rozas 3, Badajoz 0, Rayo Vallecano 3, Valladolid 0 y Atlético de Madrid 8, Sporting Hortaleza 0. En la clasificación, Real Madrid, Adarve y Getafe tienen 6, Atlético de Madrid, Las Rozas y Alcobendas tienen 4, Tribal, Leganés, Rayo y Sporting Hortaleza con 3. Y la próxima jornada con estos emparejamientos, Valladolid-Burgos, Real Madrid-Unionistas, Leganés-Atlético de Madrid, Alcobendas-Diocesano, Getafe-Adarve, Villanovense-Tribal, Badajoz-Rayo y Sporting Hortaleza-Las Rozas. Y de esta manera, con los resultados, con las clasificaciones, con todos los números de la jornada, ponemos el punto final. Decimos hasta pronto, hasta luego, porque esto no para, porque la liga no para y porque el miércoles tenemos más fútbol y lo contaremos todo en pasionporelrayo.com y en todas las redes sociales y en todas las plataformas en las que estamos. Y recuerdo que podéis escuchar este programa en las plataformas de podcast que habitualmente pues están disponibles, tanto en ebooks como en el resto de plataformas como Spotify y demás, en las que podéis reescuchar este programa las veces que queráis. Llega el final. Noche empieza el show. En clave de franja te espera ya. Pues ha llegado el momento de decir adiós, de acabar, de poner el punto final al programa de esta noche, en el que hemos contado con la presencia del capitán, de Óscar Valentín, que estuvo a las 9, hace ya 1 hora y 40 minutos, que estuvo con nosotros para hablar del inicio de temporada del Rayo, de sus sensaciones, de todo lo que envuelve al equipo, también de esa charla con el presidente y de cómo ve él las cosas, del tema del abono, de la Conference, del partido contra el Celta, contra el Atlético de Madrid, contra el Sevilla y después con el Esquendilla. Bueno, tantas y tantas cosas, el brazalete de capitán, madre mía, lo podéis leer todo en pasionporelrayo.com, porque hace ya tiempo que está la entrevista íntegra completa en nuestra página web.
gracias a una inteligencia artificial llamada Nacho Herrero. Y además hemos analizado ese empate del Rayo ante el Celta, hemos escuchado a los protagonistas, a Claudio Giraldez, a Íñigo Pérez, a De Frutos, a Alemao, nos hemos ido hasta Vigo para hablar con nuestros compañeros nuestros amigos de la taberna celtista. Les hemos deseado suerte en el partido de la Europa League y el resto de la temporada, y nosotros también a pensar en lo nuestro, a pensar en el partido del miércoles contra el Atlético de Madrid, después el Sevilla y después el Esquendilla. Como siempre, todo el análisis de la jornada con Nacho Herrero, también la columna de opinión, y hemos cerrado con los resultados y las clasificaciones de la jornada. ¿Podría dar algo más? Bueno, pues a lo mejor. ¿Podría ser mejor? Seguro, pero hasta aquí llegamos. Un placer como siempre. Los saludos de Miguel Ángel Tejeda, gracias por estar con nosotros. Recuerdo que vamos a retransmitir los partidos de la Conference aquí en pasionporelrayo.com. Lo vamos a hacer en Pasión por el Rayo Radio gracias a Red Piso y también a Autoescuela Rayo, a quien hemos dado la bienvenida. Y lo dicho, que tenemos muchas cosas que contar, que lo seguiremos haciendo. Gracias por estar al otro lado, gracias por acompañarnos, muy buenas noches y cuidaros ahí fuera. Hasta la próxima, chao.